Bueno, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Luis Enrique. Estamos empezando a hacer un podcast llamado, este, La subjetividad en tiempos de confinamiento. Em, ya que estoy con mi compañero Emanuel Cortés. Hola, buen día. Bueno, el motivo de este podcast es porque nos interesa mucho saber, comentar, hablar un poquito sobre qué es lo que está pasando ahorita desde hace tiempo, como se sabe desde la pandemia del virus del COVID-19. Ya más o menos como a partir desde marzo ha empezado a haber un confinamiento, ¿no? Donde las personas no se les recomienda salir afuera. Entonces ha pasado mucho que las personas se lleguen a confinar en sus casas, a que vayan a estar, retirar sus actividades, no ir a escuelas, no ir al trabajo, no salir a lugares, mucha interacción social se detuvo, ¿no? El resultado de esta pandemia. Y lo que nos interesa a nosotros es qué está pasando con nuestra psique, qué está pasando con nuestra subjetividad respecto a toda esta situación. Cómo de cierta manera, pues, nos vimos obligados a refugiarnos en cierto aspecto en nuestras casas. A lo mejor estamos rodeados de ciertas personas con las que tengamos que vivir. Me imagino si una persona, o podemos hablar de una familia que se fue confinada en su casa, no sé, ellos mismos todo el día, ¿no? Esas personas que tal vez vivan solas y su única manera de relación social era saliendo al trabajo, saliendo al gimnasio, saliendo a, a tomar, saliendo de alguna manera, relacionarse socialmente, y eso se tuvo que detener debido a la pandemia, porque de cierta manera tenemos que ver cómo es que se está jugando de nuestra subjetividad todos estos sentimientos, emociones o acciones que tal vez no reconocemos como conscientes en ese aspecto. Se están jugando ahorita que nos pues, están prohibiendo el relacionarnos, el tener un cuerpo al lado del otro. Ya recordemos que no es lo mismo estar hablando por teléfono, a lo mejor estar relacionándonos con otras personas por un medio social, por un medio social cibernético, perdón, ya sea una red social como Facebook, Instagram o una llamada telefónica, y cómo pues por estos medios se está configurando o qué está atravesando en nuestra mente, ¿no? Por así decirlo. Como tal vez en cierto aspecto no estar cerca de aquella otra persona nos está cambiando nuestra manera de que vamos a ver ahora las relaciones sociales, la convivencia, con este nuevo uso, bueno, cómo esta situación nos orilló a usar todas estas nuevas plataformas, ¿no? De cierta manera podemos decir que hay una ilusión de que el mundo no paró en cierto aspecto. Podemos ver cómo se disparó el uso de plataformas como Zoom, como Google Hangout, este, cómo nos apoyamos muchísimo en las nuevas tecnologías para seguir en contacto de cierto aspecto, porque tenemos que igual, ¿no? Pensar en ese aspecto de cómo se nos está atravesando todo eso. A lo mejor una persona que sí tiene la posibilidad y el acceso a estas tecnologías estas tecnologías que nos están ayudando a seguir trabajando, a seguir estudiando, a seguir relacionándonos de cierta manera. Pero pensar que de esa manera no es lo mismo. No es lo mismo salir, no es lo mismo parar la rutina que una persona tenía y después de esto. No, no es lo mismo. De cierta manera, podría decirse que se está jugando una pérdida de lo que es la actividad de la persona, lo que es el pararse en la mañana, ir a la escuela, a trabajar, a reunirte con alguien, a ver a tu, no sé, digamos, a ver a tu pareja. Esa, debido a la pandemia, esas posibilidades pues te fueron privadas, ¿no? Y cómo de cierta manera eso está configurando nosotros, cómo nos podemos refugiar, nos refugiamos en nuestras casas de este virus, pero en ese mismo refugio, ¿qué nos estamos refugiando de esa angustia, de esa tristeza, de esa melancolía, de ya a lo mejor ya no vamos a ver a esa persona o no se nos da la posibilidad de ver a aquella persona en físico, a ese cuerpo, este, como lo solíamos hacer antes? No sé, Manuel, ¿quieres decir algo? Sí, pues como bien comentas, a partir de esta situación que se suscitó prácticamente de la noche a la mañana, yo me acuerdo que
Todavía fuimos un viernes muy tranquilos a la escuela pensando que íbamos a disfrutar el puente, ¿no? Porque iba a ser un puente el lunes. Y pues ya nos regresamos, ya llevamos más de medio año así. Y como dices, ¿no? Eh, afortunado o desafortunadamente, bueno, vamos a analizarlo. Tenemos la tecnología que nos ha permitido de alguna manera seguir estudiando, para algunos trabajando, pero esta misma tecnología a la vez es fuente de angustia para muchas personas. ¿Por qué? Pues porque como también ya comentaste, no es lo mismo ir a la escuela con tus compañeros, distraerte, salir, divertirte un rato, que verlos a través de la cámara, no tener contacto cercano. Y lo mismo sucede con el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, revisando un artículo que se llama El impacto del confinamiento en la subjetividad de la época, pues dice que nos vemos inmersos en una hipervirtualidad que a la vez es causa de angustia, ¿no? Ujú. Eh, pues me parece que en este panorama y con vistas de que no acabe pronto, es importante conocer cómo vive esta experiencia el sujeto, cada persona, y desde esta tradición que nos interesa, que es el psicoanálisis, pues también ver en qué lugar estamos parados, qué podemos hacer y cómo podemos tal vez afrontar esta situación que nadie esperaba. Sí, claro. Bueno, como estaba diciendo, Manuel, nos vamos a estar basando dentro de unos artículos. Igual queremos rescatar un poquito el texto de la conferencia de Freud, la 21. No, perdón, no, sí, la 21, Malestar en la cultura. Queremos rescatar estos dos textos porque creo que nos parece muy importante para el material del podcast del día de hoy, porque, bueno, al empezar ese artículo nos podemos adentrar mucho en el hecho de cómo se está jugando esta subjetividad ahorita en el confinamiento, ¿no? Como se llama el podcast. En este aspecto en el que a lo mejor no podemos depositar toda nuestra angustia o toda esa culpabilidad, ¿no? A un virus. Y estas cosas se pueden manifestar de muchas maneras, si te das cuenta. O sea, no podemos decir solamente que esto es un virus, es una pandemia y se pasa y ya, sino que se está jugando muchas cosas en todo, ¿no? Podemos ver que cada persona se lo toma de la manera muy diferente, muy peculiar. De hecho, en el texto que estamos diciendo de la subjetividad, ahí se menciona mucho de que pues, puede representarse una persona este hecho de un virus, algo que no es tangible, algo que no se puede ver en una persona que le da angustia, ese aspecto de enfermarse y puede ser obsesivamente en la limpieza, puede entrar en una angustia de necesita limpiar, necesita desinfectarse para no ser contagiada de este virus. O al mismo tiempo una persona puede agarrar una postura de negación y decir, yo no creo en estas cosas. Y ahí se están jugando muchas cosas de la persona. ¿Por qué tenemos una fobia? ¿Por qué tenemos ese miedo? ¿Por qué tenemos esa negación? ¿Por qué se juega nuestro narcisismo de decir, ay, a mí no me va a dar? O al contrario, además, ay, no, yo soy muy, muy, yo soy una persona muy, muy propensa a esta enfermedad, entonces me la vivo en constante miedo, en constante preocupación, que ya no me deja laborar, ¿no? Ya no me deja estar tranquila, tranquilo en ese aspecto, ¿no? Pensemos un poquito en eso, porque no podemos pensar y decir, esto es la culpa del confinamiento, porque si nosotros lo podemos ver así, claro, es un virus, son cosas que pasan, ¿no? En cierto aspecto, no es la primera pandemia que ha existido en el mundo, y a lo mejor pueden que surjan muchas más, pero sino el hecho de cómo qué postura nosotros estamos tomando al respecto, qué tan conscientes estamos de lo que está pasando en este aspecto, si solamente esta situación nos las estamos tragando sin pensarla, sin analizarla, en las consecuencias que a nuestra propia psique, nuestra propia mente, nuestros pensamientos pueda estar pasando. Este, y eso igual mucho quería hablar, malestar en la cultura. El malestar en la cultura de Freud, podemos mencionar mucho que el sufrimiento humano va a tener tres razones. La primera que es la deteriorización del cuerpo, algo que nosotros nadie puede evitar. La segunda que son las catástrofes naturales, el mundo, esa cuestión intangible que nosotros no podemos mover por más que queramos, no podemos detener el tiempo, el espacio, no podemos detener la naturaleza. Es una fuerza mucho más allá de nosotros. Y la tercera, que dice que es por la que más va a sufrir el sujeto, la persona, sujeto del inconsciente, que es esa relación humana.
Y yo creo que ahorita mucho es lo que podemos estar viendo. Bueno, toda la vida, pero ahorita en qué está afectando o qué, cómo podemos ver un poco ligado al confinamiento junto con este malestar de la relación con la otra persona. Este, recordar que pues muchos sufrimos como personas porque tal vez en un aspecto nosotras no estamos felices con el hecho de cómo somos con la otra persona o cómo la otra es con nosotros, tal vez no nos dice lo que queremos escuchar o tal vez no le esa persona no siente aquello que nosotros querramos que ellos sintieran o hicieran a nuestra persona y es una situación que nos mantiene en mucha angustia, ¿no? Lo podemos ver en muchas cosas y por ejemplo ahorita en el confinamiento puede ser, no sé, a lo mejor muchas personas perdieron trabajos, muchas personas a lo mejor desertaron de la escuela, una persona a lo mejor en alguna relación tuvo que ser apartada de esa pareja, alguna persona o al mismo tiempo nos están alejando de personas, pero nos estamos acercando a otras, ¿no? Yo puedo verlo mucho, igual en las familias, incluso, ¿no? Tal vez cómo podemos acostumbrarnos de una familia, que es muy activa, ¿no? Digamos, un niño que sale, está mucho en la escuela, es muy social, una madre que trabaja, un padre que trabaja, los hijos que pues tienen sus actividades, ¿no? Y a lo mejor no tienden a interactuar mucho. Entonces pasa un confinamiento y ¿qué pasa? Todos son refugiados bajo el mismo hecho, bajo el mismo hogar. Y a lo mejor, y en este aspecto, ¿qué se está jugando? Ahora vamos a tener a esa persona cercada siempre. Hay que recordar que nosotros como personas necesitamos ese espacio, esa intimidad nuestra, porque nosotros no somos abiertamente. Nosotros de cierta manera sabemos que tenemos conductas, que tenemos fija, tenemos necesidades, tenemos satisfacciones que queremos cumplir, placeres, pero en este aspecto en la familia es una situación embarazosa, es una situación vergonzosa, podría ser una situación trans, incluso tener una partida muy cercana, ¿no? Por ejemplo, retomando mucho el aspecto del psicoanálisis, se me ocurre tal vez alguna familia con adolescentes con niños adolescentes que tuvo que ser refugiada bajo el mismo confinamiento, ¿no? Niños que tal vez no, como se dice allá afuera, que los niños deben explorar, deben salir, deben jugar, y todo esto se está depositando ahorita en ese hogar, en esa casa, no se puede salir. O igual un adolescente que, digamos, ¿no? Una escena donde el adolescente que quiere su propio espacio, no quiere estar cerca de los demás, quiere hacer sus propias cosas, quiere explorarse. Entonces, él bajo el mismo confinamiento, pues, ¿cómo puedes estar jugando, no? Tener a esa otra persona ahí tal vez el hecho de es que al mismo tiempo de ser apartado de otras personas, estamos acercándonos a otras. Y como estaba diciendo hace rato, malestar en la cultura, es esa relación humana, esa relación con los padres, esa relación con los hermanos, con los amigos, en la que al mismo tiempo de hacernos crecer como personas es la que nos va a pronunciar y nos va a producir mucha angustia. Pues sí, como bien mencionas, me parece muy acertado y esta situación del confinamiento de lo que estamos hablando, me parece que conjunta las tres fuentes de sufrimiento de las que habla Freud en el malestar en la cultura, que es el deterioro del propio cuerpo, las catástrofes naturales y las relaciones con otros seres humanos. Tú ya bien mencionaste cómo las relaciones tal vez se pueden ver afectadas por esta situación de confinamiento, pero también bueno, cabe mencionar que muchas personas están sufriendo por cómo, por no querer contraer, por no querer contraer el virus, se confinan más, ¿no? De plano no salen para nada y tienen pavor a toda la gente que no esté en su casa. Y bueno, creo que ese es un ejemplo de cómo puede sufrir la gente por, por miedo a deteriorar, ¿no? A que se deteriore la salud. Me parece que sí, que más en esta situación, y también como mencionaba Freud, es mucho más fácil sufrir que alcanzar la felicidad, y ya que no contamos con todos los recursos de los que disponíamos antes, pues tal vez sea todavía ahora más difícil poder encontrar algo de felicidad, a menos que, claro, nos intoxicamos un poco, ¿no? Pero bueno, eso no lo recomendamos. Este podcast es así.
Sí, claro. No, y de hecho ahorita que dices eso, o sea, es muy importante destacar que en cierto aspecto, ahorita muchas intoxicaciones, muchos aspectos de toxicomanía, alcohol, drogas, se está elevando muchísimo ese consumo, porque en cierto aspecto, pues estamos confinando a esas personas y tenemos que analizarnos y pensar, para mí, ¿qué representas estar en mi casa? A lo mejor tal vez para una persona estar en su... No, nosotros tenemos amigos, tenemos personas, tenemos hermanos, tenemos personas a nosotros con las cuales convivimos y podemos pensar, a mí no me gusta estar en mi casa, podemos escuchar, ¿no? O personas que decir, yo soy muy ermitaño. Y ya, o sea, para hacer un poquito, ¿no? Ya más entendibles puede ser, por ejemplo, a todos nos está atravesando esto, ¿no? De cierta manera. Yo te puedo hablar sobre mí y te puedo decir, a mí siento que sí me afectó en el aspecto en el que yo no puedo salir ahorita porque yo me considero una persona muy sociable, a mí me gusta salir mucho, a tomar, a los bares, en la noche, a mí me gusta mucho la vida nocturna. Y por este hecho yo ya no puedo, ¿no? Se me negó. Vino esta situación por la que vino, se me negó, pero al mismo tiempo a mí, yo me considero una persona ermitaña en el hecho de que yo puedo pasarme horas y horas en mi casa encerrado, viendo Netflix, estando en el celular, jugando Xbox, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, ¿cómo podemos nos refugiamos en estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, igual lo mismo de la cuarentena, yo, me puse a dieta, bajé de peso incluso muchísimo. Entonces, como de cierta manera eso representa el confinamiento, cómo está afectando nuestras situaciones, cómo está afectando en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver las cosas. Porque a lo mejor mi situación es muy diferente. Bueno, claro, mi situación va a ser muy diferente a la tuya, Manuel, o a la de una persona, a la de un maestro que se refugió en el home office, a nosotros como estudiantes tomando clases en línea en cierto aspecto, ¿no? A lo mejor una persona que no se identifica con o bueno, no que no se identifique, sino más bien que no tenga una buena relación en su casa. A esas personas que tal vez son abusadas en su casa y ahora están todas encerradas en esa misma casa. O al mismo tiempo, estas personas que a lo mejor no quisieron, que son muy unidas y pues de cierta manera les tocó estar unidas en la misma casa. Al mismo tiempo también no supongo que debieran fortalecerse ciertas relaciones al estar cerca el uno del otro, ¿no? Digo, o sea, todos estamos hablando aquí del hecho de cómo está afectando todo esto al cuerpo, a nuestra manera de pensar, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Porque de cierta manera podemos decir que no estamos separados, pero estamos unidos mediante todas estas plataformas que hay, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, pues el Internet, ¿no? Toda esta redes sociales nos dado una globalización de las cosas, podemos seguir informados, nos dan una falsa ilusión al contacto, ¿no? De estar, al mismo tiempo pensar que todo sigue, pero pues al mismo tiempo es muy diferente, ¿no? Claro. Porque a lo mejor nosotros como estudiantes podemos pensar y decir, no, pues nosotros tenemos clases, pero yo, por ejemplo, Manuel, yo no te conozco, yo no conozco a los cuestiones de nuestros compañeros, podemos hacer tal vez, darnos una idea, pensar de que estamos todos detrás de una pantalla tomando clases con el mismo interés, pero tenemos que pensar todo eso que el distanciamiento, el confinamiento está pasando entre nosotros, el no, tal vez no tener esa persona al lado, el pensar que solamente somos una pantalla, ya no somos la persona, porque era muy diferente ir todos los días, pararte, hacerte tu rutina, ir a la escuela, al trabajo, lo que sea, y ver a esa persona que conoces, que está en cuerpo. Ahora solamente somos conexiones, somos usuarios en el cual podemos unirte a llamada, unirte a conferencia y ya. Si bien nos va, somos foto, ¿no? Si no, solo una pantalla en negro. Me parece que qué bueno que mencionaste ese ejemplo que dices que el confinamiento te afectó en la manera de cómo convivías, ¿no? De cómo te recreabas. Dices que te gustaba salir de noche. Pues yo te puedo decir, en mi caso, por ejemplo, que no siento tanto ese efecto negativo, bueno, que para muchos es negativo, en mí. ¿Por qué? Pues porque
afortunadamente tengo a las personas más cercanas conmigo en mi casa. Pues sí, como en todo, ¿no? Por la convivencia extrema ha habido algo de roces, un poquito más de conflictos, pero en general estamos bien. Y es eso, ¿no? Lo que Ujú. queremos ver cómo afecta a diferentes personas de diferentes maneras la misma situación. Bueno, entre comillas, la misma situación, ¿no? Porque al final todos la viven diferente. Y como, bueno, sí me ha afectado en otros aspectos, como que también ya mencionabas de la escuela. Sí, como bien dices, pues no nos conocemos realmente, somos un grupo, pero nos conocemos por nombres de usuario, por fotos, y esto también puede llegar a afectarnos, ¿no? Porque, como te digo, a mí no me afecta tanto que no salgamos, que hayan cerrado muchas partes, muchas actividades, se hayan cancelado. Bueno, lo puedo tolerar. Bueno, extraño un poquito el cine, la verdad, pero bueno. Eh, o otros Ujú. aspectos como lo son la intimidad de mi hogar, de mi espacio, sí los he sentido un poco invadidos. ¿Por qué? Pues porque al estar confinados, al no poder salir, tenemos que tomar nuestras clases en nuestro espacio personal, ¿no? A mí una de las cosas que más, bueno, que no me agradan del todo es prender la cámara, y no porque no los quiera ver o porque no quiera que me vean, sino porque estoy en mi espacio, ¿no? Me siento eh, tal vez con esta Ujú. ilusión que dices, que también menciona el texto de la cercanía, me siento como si lo estuviera aquí, como si estuvieran aquí en mi sala o no sé. Entonces, sí, pues como tú dices, nos afecta de diferente manera a cada quien. Y, y creo que también cabría ver cómo está posicionado el psicoanálisis con respecto a esto, porque ya mencionábamos, bueno, hablábamos en otra clase, ¿no? Con el profesor Enrique sobre cómo el psicoanálisis sí se puede llevar a cabo a la distancia. Eh, a mí me parece Ujú. bueno, en lo personal nunca he estado en un proceso de psicoanálisis. No sé tú, Enrique, ¿qué opinas sobre esto? No, yo tampoco estaba en análisis. Sí, estoy muy familiarizado con la teoría y más o menos, pero jamás tampoco he ido a un análisis. He ido a tomar psicoterapia, pero no un análisis. Y el profesor mencionaba que sí se puede, ¿no? Finalmente llevar una terapia psicoanalítica a la distancia. Ujú. Es, sí, o sea, yo creo que igual vale recordar mucho, o sea, ahorita como dije, una falsa ilusión de que se tiene de que no se para. Y por separa no me refiero tanto al trabajo, a la industria, no, la relación humana. Porque la industria es eso, igual mismo, es relación humana, es relacionarte con otra persona. Más que nada, eso es a lo que me refiero a que no se para. Y por ejemplo, en este aspecto, como tú dices, igual un psicoanálisis o un análisis que se puede seguir llevando en este aspecto, porque ahorita es esa misma demanda, ¿no? De la persona. Y pues recordar que en cierto aspecto, pues tomamos esas cosas que son importantes, ¿no? Esas cosas que le dan sentido, en este caso, digamos, como decía el profesor Enrique, que podíamos seguir análisis ahorita en línea. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de la palabra, esa capacidad para decir lo que expresamos. El que, como te estaba diciendo, ¿no? Hace rato, ¿cómo podemos decir que a lo mejor, ahorita para nosotros, se nos hizo muy difícil el hecho de que estamos en clases, pero nada más estamos viendo personas, estamos viendo pantallas, no tenemos ese cuerpo. Ahora pensémoslo en el lenguaje de otra persona. Una persona, pues digamos, ¿no? Nosotros podemos ver, nosotros podemos escuchar, por eso mismo se puede llevar un análisis, porque es esa importancia, ese peso afectivo en la palabra, la capacidad de expresarnos y de hablar es muy, muy importante porque mediante esa capacidad de hablar y expresarnos vamos a darnos cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo, de cómo está la otra persona, ¿no? Y a lo mejor ese sí psicoanálisis que se puede llevar en línea porque podemos expresar esa palabra, ese sentimiento, esa emoción, esa frustración, esa angustia, la podemos llevar a la palabra. Entonces, por ese aspecto, yo creo que sí se puede seguir dando un análisis, una psicoterapia de ese aspecto, pero digamos, ¿no? Es lo que por eso mismo estaba diciendo de que pues, la actividad de la relación humana no está parando, ¿no? Por esto mismo de las redes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me puedo poner a pensar, ahorita me surgió la duda, ¿qué pasa con una persona sorda?
una persona sordomuda o ciega, ¿no? A lo mejor no puede utilizar estos medios tecnológicos tan bien como nosotros, ¿no? Sí, me parece que tocas, Entonces, ajá, perdón. afecta, Perdón, me decía que me parece que tocas un punto medular del análisis de este tema, que es la parte de empezar a hablar, ¿no? Creo que ahí se sitúa muy bien el psicoanálisis como una, ¿cómo decirlo? No sé si llamarlo respuesta ante las demandas que están planteando la situación, bueno, que obliga a las personas, ¿no? Precisamente esta angustia que sienten los va a querer llevar a hablar, ¿no? Y el psicoanálisis es una buena manera de empezar a hablar, porque finalmente, como ya mencionábamos, esta pandemia, esta situación no tiene un fin cerca, o por lo menos no que yo pueda reconocer, parece que todavía para largo, y por lo tanto, pues las fuentes de la angustia que estamos reconociendo, de las que ya hablamos, van a seguir. Eh, entonces, claro. el psicoanálisis nos puede ayudar a lo que dijiste, a comenzar a hablar, me parece un buen inicio. Y si bien tal vez la finalidad del psicoanálisis no es quitar los problemas o quitarlos de raíz, es, me parece que lo que muchas personas necesitan, ¿no? Sí, claro. Aquí, claro, como este podcast, como un poquito un espacio de análisis, un espacio para reflexionar un poquito cómo es que este confinamiento nos está atravesando a nosotros como personas, en nuestra angustia, en nuestros miedos, incluso en la misma, en el momento del placer, incluso, ¿no? A mí, por ejemplo, te digo, como hace rato, ¿no? Ven el ejemplo de la toxicomanía, del ingreso a las sustancias, porque igual lo que dice Freud, no recuerdo en cuál de las conferencias, no recuerdo bien si era está en la cultura, pero las personas igual vamos a tener escapes para salir de esta angustia. Una que sería la psicosis, una que sería la toxicomanía, sí es toxicomanía, ¿no? El ingreso Así de es, sí. sustancias. Ajá. Y tercera, que es la neurosis, ¿no? La neurosis como estos síntomas, como te estaba diciendo, ¿no? Parte la negación, en parte la negación, digamos, ahorita a esta situación, ¿no? Como a lo mejor puede ser muy insoportable para nosotros que alguien nos lleve y nos diga qué hacer. Oye, tienes que encerrarte en tu casa. No, no es verdad lo que está pasando, ¿no? O es como de, oye, igual, ¿no? Los medios podemos escuchar y decir, gente se está muriendo, estas son personas propensas, van tantos casos, y cómo una persona puede tomarse y decir, tengo miedo, no quiero salir ya a la calle, incluso sabiendo que, pues, de cierta manera, nosotros tenemos que relacionarnos al momento de salir a la calle y dependemos de eso también para Claro, sobrevivir, ¿no? Entonces, esa constante miedo de tal vez ya no me voy a acercar a otro cuerpo y cómo va a afectar a esa misma persona. Entonces, y bueno, como te estaba diciendo, una de las soluciones que es la toxicomanía para este sufrimiento, como para aliviar este sufrimiento, ahorita podemos ver una persona que tal vez salía a trabajar, podía salir le gusta tomar y tiene un problema de alcoholismo, pero en la calle lo reprime. Y eso es algo que igual queremos hablar un poquito de malestar en la cultura, igual como en la cultura de cierto momento. Cultura como toda la relación, todo lo que produce la relación humana con las personas, ya sea uno con uno, en grupos, a nivel de instituciones, organizaciones, como país, etcétera, ¿no? Como nación, como continente, como de cierta manera, pues tal vez esta persona, ¿no? Que le gusta, que es alcohólica, de cierta manera se reprime al momento de salir y en afuera no puede llegar, digamos, a la escuela, no puede llegar al trabajo, ir a la calle, alcoholizada, ¿no? Digo que obviamente pasa, claro, pero digamos, esta persona que ahora que es confinada a su casa puede estar en constante alcoholismo. Puede seguir tomando y seguir tomando porque está en su casa y digamos, por así decirlo, está en su espacio, en su hogar, en un espacio cómodo, ¿no? sí, Entonces, cómo eso es lo que me estoy refiriendo un poquito de cómo se está jugando el confinamiento, cómo a lo mejor estar en la casa se puede configurar o se puede pensar para cada persona. Igual de ir para cerrando un poquito, uno de mis ejemplos, por ejemplo, es hablando sobre mí, este, al confinamiento a mí, yo soy una persona floja más o menos, a mí yo siento que para mí mi casa es un lugar para relajarme,
sí hago tareas y todo, pero el hecho de estar en mi casa, en clase, para mí es un hecho de puedo estar en poner la clase y estar jugando al lado, quitar la cámara y estar jugando al lado. El hecho de, pues luego hago la tarea, pues es que antes era de que hacía la tarea en la biblioteca, el hecho de salir. Entonces a mí me costaba mucho el hecho de relacionar el estar en casa con el trabajar, con el hacer trabajar en la escuela, hacer mis tareas, hacer mis proyectos, y yo lo que tenía que hacer era salir. Y el hecho de que ahora yo estoy aquí en mi casa me cuesta mucho trabajo el hecho de ponerme a hacer mis cosas de la escuela, Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy pasando de que, bueno, eso es ahorita lo que me estoy refiriendo a cómo a lo mejor nos está trabajando el hecho del confinamiento. sí, pues creo que en eso coincidimos un poco. Yo también, mi espacio es un lugar, pues sí, para mí, para si acaso seres muy cercanos, pero principalmente mío, ¿no? Y como tú dices, el tener que trabajar y hacer todo básicamente en el mismo espacio todo el tiempo, pues sí, se entiende que sea una fuente de sufrimiento. Con respecto a lo que decías hace un momento, creo que sí es en el malestar de la cultura, donde dice de la toxicomanía como un medio para aliviar un poco o para evitar el sufrimiento. Y me parece que también es en esta parte donde habla sobre el aislamiento voluntario, que también es una de las maneras de evitar el sufrimiento, pero bueno, creo que este confinamiento no es para nadie voluntario, entonces no puede contar como, como mal y como remedio a la vez, ¿no? Sí, claro. Bueno, o sea, como está diciendo, este hecho de estar aquí, pues es un espacio de reflexión, un espacio para hablar un poquito sobre lo que está pasando, lo que podemos observar, lo que podemos sentir nosotros mismos. El hecho de estar ahorita hablando respecto a cómo es lo que se está viviendo, bueno, hasta ahorita estamos viviendo, el hecho de ya llevar tantos meses, estar en nuestras casas, estudiando en línea, relacionarnos solamente mediante una pantalla negra, este, y reconocer de cierta manera en que nos está afectando. No podemos decir, nadie puede decir que esto no le afectó. Aun ya sea esa misma persona que se lo está negando, no puede negar el hecho de que cosas están pasando allá afuera y no podemos ser tan narcisistas y decir allá afuera, no tiene nada que ver conmigo. Al contrario, todo lo que pasa todos los días tiene que ver con nosotros. Sí, muy bien, creo que lo que dices es muy correcto y a manera de introducción, creo que lo que se ha dicho está muy bien. Eh, pues como ya mencionamos, cómo puede afectar, cómo nos está afectando esta situación a todos en los diferentes aspectos de nuestra vida, tanto laboral como académico y también personal. Pues ya en futuros episodios estaremos hablando sobre situaciones en particular en los que también se ve afectada la subjetividad a causa del COVID, ¿no? Así es. Y bueno, sí, igual vamos a estar, como está diciendo Emanuel, sí vamos a estar platicando un poquito más. Hoy solamente como introducción, ¿no? Decir cómo es que afecta a la relación humana, cómo el confinamiento de cierta manera afectó. No le podemos echar la culpa a todo el confinamiento. A lo mejor sí traía problemas nuevos, pero resurgieron otros. Resurgieron problemas al estar encerrados con las mismas personas o al alejarnos de las otras personas donde ya nos estamos dando cuenta que algo puede ser que ahí estaba y no nos estábamos dando cuenta. Muy bien, pues, ajá, Entonces, sí, perdón. algo que quisiera cerrar. Pues no, creo que eh, vamos vamos a ver estos temas que les mencionamos y sí, como dice mi compañero Enrique, es importante ver cómo esta situación ha generado o ha acrecentado los problemas y pues no, creo que es todo por este episodio, ¿no? Bueno, está bien, entonces nos veremos luego y muchas Gracias gracias. a todos los que lo escuchen. Hasta luego. Vamos